Bueno, Robert Maníacos, pues está la cosa que arde con las Valve Decar. Por un lado, me alegro mucho que haya tanto debate dentro de la comunidad en YouTube, etcétera. Eso es señal de que estamos ilusionados con esa salida de Valve Decar y con todo lo que puede implicar. Pero en el día de hoy vamos a hablar toda la verdad, vamos a hablar bien claro sobre Valve Decar, lo que pretende, para qué público está dirigido, etcétera, etcétera. Además de analizar un pequeño artículo que he encontrado también a raíz de la salida de la noticia de las Valve Decar, que iban a salir a final de año, etcétera, etcétera. Y vamos a comentarlo un poco, las conclusiones que podemos sacar de ahí. Bien, lo primero que quiero hacer es aclarar el tema del standalone, que está dando mucho que hablar dentro de la encuesta. La última encuesta que os puse fue un error mío. Tengo que decir que fue un error mío al denunciar esa parte de la encuesta, ya que, lógicamente, como muchos usuarios han remarcado, a los cuales se lo agradezco, lógicamente, standalone es cualquier visor que sin necesidad de conectarse a ningún otro aparato, ningún ordenador, ninguna PlayStation 5, etcétera, es capaz de pues que podamos jugar, que podamos tener experiencias VR, etcétera, que es el caso más claro de los visores Pico o los visores Quest. Y otra cosa diferente, que fue ahí donde yo tuve la confusión, porque yo debería haber puesto PSVR vía Wi-Fi y PSVR vía cable, y sin embargo puse standalone, confundiendo en ese sentido o queriendo yo dar a entender el tema de lo de la Wi-Fi, pero al poner la palabra standalone pues creé confusión y por eso lo aclaro en este momento. Por tanto, pues ya sabemos, standalone, cualquier visor que no necesite ser conectado a ningún otro aparato, ordenador o consola para poder funcionar y que para que podamos jugar. Y sin embargo, pues el PSVR, lógicamente, cuando hablamos de PSVR tenemos la conexión vía Wi-Fi, que es la que yo suelo usar habitualmente, y la conexión vía cable, que también usan otro sector de los usuarios de PSVR. Hay unos cuantos usuarios que me comentan pues que la calidad que te da el Wi-Fi no puede ser la misma que te da el cable. Yo en esta discusión no voy a entrar, yo ya he puesto ejemplos de todo tipo. Yo todos los ejemplos que pongo, por ejemplo, el último de Harry Potter, de Hogwarts Legacy, etcétera, yo siempre estoy jugando en Wi-Fi y como podéis ver en los vídeos se ve espectacular y se mueve el juego pues también espectacular. Qué bueno que me podéis decir alguno, bueno, pues claro que tú tienes un pedazo de ordenador con una 4090, etcétera. No estamos discutiendo en este caso el ordenador que yo tenga o deja de tener. Estamos discutiendo si con Wi-Fi podemos conseguir la misma calidad que con cable. Y es evidente y demostrado, porque yo ya también he utilizado cable y he hecho tutoriales de cable, etcétera, etcétera, que prácticamente es idéntica la experiencia en uno u otro caso a día de hoy. Que oye, que después cada uno, como siempre digo, que elija cable, que elija wifi, lo que quiera elegir, a mí me da igual. Yo personalmente tengo mi elección y es la que yo utilizo habitualmente día a día y puedo certificar que la calidad en wifi es espectacular. Bueno, vamos a dar un par de noticias que han surgido relacionadas con Meta y después vamos con todo el tema de las Valve Decar. Con Meta, ¿qué tenemos que decir? Bueno, por un lado que ha salido un comunicado en la parte de soporte de Meta, de todo lo que es la página web de Meta y demás, la estáis viendo en pantalla, en la cual parece ser que se habilitará muy pronto lo que es el acceso para desarrolladores a las cámaras del visor, de las MetaQuest. ¿Y esto por qué es tan importante? Pues porque va a ser que sobre todo las cuestiones de realidad mixta, etcétera, aplicaciones, juegos, etcétera, puedan ir un paso más allá. Por tanto, todavía no tenemos ese acceso, los desarrolladores me refiero, pero parece ser que con este comunicado pues, podría ser que en muy poco tiempo ya tuvieran acceso a esas cámaras y pudieran llevar sus experiencias de realidad mixta que nos propongan a nosotros los usuarios pues más allá. Por otro lado, también decir que el 27 de marzo de 2025 saldrá Train Sim World VR Nueva York, un juego de simulación exclusivo para visores Quest 3 y Quest 3S, en el cual pues vamos a manejar un metro, los vagones del metro, la cabina del metro en Nueva York. Parece que puede ser un juego bastante interesante, los gráficos que se ven y demás parecen también que están bastante bien, y bueno, de momento exclusivo para visores Quest. Bien, pues vamos con lo que más nos va a entretener en el día de hoy, que es el tema de las Valve Decar. Yo quiero hablar ya a partir de ahora, una vez que la euforia
de que saliese esa fecha de salida o posible fecha de salida y ese posible precio, quiero hablar con claridad para que no quede ningún tipo de duda sobre las Valve Decar en todos sus aspectos. Bueno, lo que se puede más o menos hablar claramente, lógicamente, porque, por ejemplo, os puedo decir, como os he dicho ya en varias ocasiones, las características supuestas que va a tener Valve Decar, pero no sabemos realmente oficialmente ninguna información, y de hecho Valve ya sabéis que es hermética en este aspecto y no vamos a saber nada hasta que llegue el momento de su anuncio. ¿Qué se puede intuir de las Valve Decar? Pues parece ser que tendría unos paneles micro LED u OLED, no sabemos si OLED, QLED o qué tipo, pero parece ser que esa sería la tendencia, unas lentes pancake, tendría conectividad con Wi-Fi, incluso soportando el Wi-Fi 7 y con cable también, podría ser que trajera DisplayPort, también tendríamos eye tracking, tendríamos face tracking, tendríamos unas tácticas avanzadas en los mandos, incluso como pasaba ya en las Valve Index, la captación de los propios dedos, no solo de las manos, para más precisión y demás. Y bueno, pues aparte de todo eso, parece ser que podría traer algo dentro del visor, no sabemos, unos chips y demás, que nos permitirían jugar a muchos juegos de la plataforma Steam a través del visor sin tener que conectarlo a ningún tipo de ordenador ni nada, en pantalla gigante en 2D. Para juegos PSVR no se sabe todavía si se podrá jugar pues de este mismo modo, o si algunos títulos sí se podrán y otros habrá que conectarse a esas Valve Freemon, ese ordenador portátil o pequeñito que nos vendría con las Valve Decar, o habría que conectarlo al PC, ya sea vía cable o vía Wi-Fi. Todo esto está por desvelar. El visor se entiende que quizá pesaría un poquito más por si es que lleva finalmente el tema del ordenador y demás, aunque yo tampoco me lo espero demasiado grande, digamos así, sino yo me lo espero más bien comedido, pero lógicamente si lleva un ordenador dentro del visor pues será algo más pesado, intuyo, aunque no lo puedo afirmar, que lo que son los visores Quest. Eso sí, se afirma que será bastante más potente que un visor Quest, eso está claro, lógicamente ya el precio nos lo está indicando. Bueno, ¿para quién va indicado estas Valve Decar? ¿Y por qué yo me ilusioné tanto cuando por fin ya iban a salir y demás? Pues va indicado, obviamente, es un visor estrictamente de PSVR, aunque tenga compatibilidad, por lo que sabemos, en ese SteamOS, el sistema operativo que llevará, va a tener compatibilidad con lo que es Android y posiblemente con aplicaciones de Quest y de Pico, aunque otra cosa es que Meta o Pico les permitan que se usen los juegos dentro de forma oficial, dentro de lo que es el visor, pero la compatibilidad la tendría y también tendría compatibilidad con OpenXR, como sabemos. Entonces, pues lógicamente, ya digo, es un visor indicado para estrictamente para los que queramos usar PSVR. ¿Cuál es el atractivo bajo mi punto de vista que tiene este visor a pesar del precio algo elevado? Pues que a pesar de ese precio elevado, las características que a priori va a tener son muy potentes para el precio que tiene. Es decir, muchas personas, los que estamos acostumbrados a comprar visores Quest o visores Pico que rondan 400, 500, 600 euros, las PSVR 2 600 o 700, pues claro, 1500 euros nos puede parecer descabellado. Pero a mí personalmente, analizando el visor, si realmente trae las características que se están hablando y sabiendo, como sé, el valor, el coste que tienen esas piezas, me parece que el visor pues va a tener un precio bastante comedido, dándonos unas implementaciones bastante potentes, para que de hecho se intuye que puede ser uno de los mejores visores de PSVR que haya en el momento de su lanzamiento. Entonces, ya aclarando que sería para usuarios de PSVR, es decir, que lo lógico es que o bien se compren el visor con esas Valve Freemon si finalmente salen en conjunto, o se compren el visor solo, pero para utilizarlo con su PC. En este caso no estamos hablando, incluso en el formato standalone, que tiene ese formato standalone para jugar a juegos en 2D, o juegos de pantalla, digamos así, pero en pantalla gigante y demás, estaríamos enfocándonos en PSVR estrictamente, aunque después ya la comunidad pueda o no hacer que ciertos juegos de Meta se ejecuten en el visor, etcétera, etcétera. Pero eso ya será cuestiones de la comunidad.
Por tanto, ¿está indicado como un sucesor, digamos así, o un visor que va a competir contra Meta y demás? No. Meta seguirá su camino. Ahora mismo ya sabemos la orientación que tiene en su estrategia y demás. Pero van a ir, bajo mi punto de vista, Valve y Meta van a ir por caminos separados. Valve se va a centrar estrictamente en la PSVR y Meta se va a centrar pues lo que se ha centrado siempre, intentar que ese formato standalone, pues con lo que son chips y demás tipo móvil, pues cada vez vayan evolucionando más y nos den cada vez mejores experiencias. Pero van a ser caminos diferentes y tan diferentes que a lo mejor pues nosotros tenemos las expectativas de que Valve a través de este visor pues va a, como digamos, solucionarnos el tema de la PSVR. Y yo no lo creo. Yo creo que va a ser un visor, lógicamente, que va a ser muy potente, con un precio, como digo, muy comedido, pero que lo que sí va a provocar es que va a dar muchas facilidades por ese sistema operativo que tiene, de que pues juegos de Quest, por ejemplo, puedan ser fácilmente adaptables al visor Valve Decar, o viceversa, que juegos que los desarrolladores desarrollen directamente en PSVR lo puedan trasladar de forma muy sencilla a visores Quest y demás. Es decir, ese formato multiplataforma donde tendríamos un visor de PSVR realmente potente con las últimas tecnologías pero a un precio, bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir, para cualquiera a lo mejor puede parecer excesivamente caro, pero yo, conociendo la tecnología, conociendo cómo se mueven todos estos visores de alta gama, etcétera, etcétera, me parece un precio bastante comedido. Y además hay que aclarar lo que siempre digo en este caso, que todavía no sabemos ese bundle, que es lo que se ha valorado en $1.200 o 1.600 euros, qué es lo que contiene. Porque es muy posible que ese bundle completo contenga también las Valve Fremont, ese ordenador pequeño, para, junto con el visor, los mandos, etcétera, podamos tener la experiencia completa. Pero si tú ya tienes un ordenador en casa, un ordenador potente o más o menos potente, no te hará falta comprar esas Valve Fremont. Y a lo mejor el visor, pues en vez de salirte por 1.500 euros, pues te sale por 1.000, a lo mejor, por decir algo. Entonces ya estaríamos hablando de otro rango. Hay que tener en cuenta que MetaQuest 4, aunque no estén, como acabo de decir, no compitan entre ellos, porque además la intencionalidad de Valve en ningún momento, bajo mi punto de vista, va a ser competir con nadie. Ellos siempre han ido a su bola, siempre han ido a su historia, y ellos no pretenden competir con nadie. Que nos van a dar facilidades a los desarrolladores, como digo, para que puedan desarrollar más cómodamente, para que puedan enfocarse quizá a la hora de desarrollar juegos en PSVR, sabiendo que van a poder trasladar ese juego rápidamente a otros visores. Pues sí, eso sí puede que lo aporte, pero tenemos que tener claro que Valve no va a competir con Meta en ningún momento, o al menos eso creo yo. Por tanto, ya digo, hay muchas cosas en el aire todavía que estamos dando por hechas. Es que 1.500 euros es muy caro y tal y cual. No sabemos realmente lo que cuesta el visor, sabemos lo que cuesta el bundle completo. Por tanto, nos quedemos con esa información, que además no es oficial, aunque tiene bastantes atisbos de ser real, pero al fin y al cabo no es nada oficial que haya dado Valve. Estamos como cuando había filtraciones con MetaQuest 3, etcétera, y pues comentábamos historias y decíamos, bueno, pero esto no es oficial hasta que Meta lo diga. Al final casi todo coincidió. En el tema de Valve yo creo que casi todo va a coincidir también, porque estas cosas, cuando el río suena es porque agua lleva, como se suele decir, y al final muchas de las cosas que estamos hablando ahora se confirmarán después. Pero hay que tomarlo todo con pinzas y demás. Pero tener claro sobre todo lo que estoy comentando. Valve en principio yo no creo que vaya a competir ni con Meta ni con nadie. Valve va, ya digo, va a su rollo, va a su tema de la PSVR, va a aportar todas las novedades que han podido pues ir desarrollando a lo largo de estos años mientras han estado callados. Tampoco en principio se prevé que una vez que saquen los juegos que vengan como demostración para las capacidades del visor y los juegos que vengan, Half-Life 3 o el que tenga que venir, pues tampoco se espera que Valve de repente vaya a desarrollar multitud de juegos para VR súper potentes. Ellos te van a dar, o le van a dar a los desarrolladores y a los consumidores, un visor muy potente a un precio ajustado, y después ya veremos el mercado cómo reacciona a eso.
Lógicamente, cuanto más personas compren el visor, lógicamente pues más posibilidades habrá de que la PSVR se reavive. Lógicamente, si sale el visor Valve Decar, por muy potente que sea, y lo compramos 3 gatos, pues al final la PSVR seguirá siendo lo que es, un pequeño nicho que no dominará. Pero si realmente los visores Valve Decar se vendieran bien, medianamente bien, pues habría más posibilidades de que los desarrolladores, lógicamente, pensaran más en la plataforma PSVR de lo que lo hacen ahora. ¿Por qué? Porque tendría más posibilidades de tener pues más éxito, de tener más ingresos. Además, con las trabas que está poniendo últimamente Meta a los desarrolladores, pues sería una forma que tendrían los desarrolladores de escapar de esa pues de esas imposiciones, digamos así, de Meta, sin renunciar a en un momento dado sacar los juegos en los visores Quest, pero desarrollarlos desde un principio en visores PSVR para que así estén desarrollados de forma totalmente libre con interfaces OpenXR y demás libres, y que después puedan trasladar cómodamente a visores Quest y no en viceversa como se hace muchas veces ahora. Bien, pues dentro de todo esto, Mixed News, que es una de las fuentes donde saco yo muchas veces artículos y demás, ha hecho un artículo al respecto de todo esto y comenta varias cuestiones, porque también en el día de ayer comenté el tema de que el visor de las Valve Decar estaría vendido a pérdidas. Había gente que me insistía en que las Quest también se dijo esto, pero que finalmente se hizo un desguace y demás. Bueno, el desguace es una valoración del coste de las piezas, pero es que la valoración de un producto no es solo eso, es el marketing que hay que invertir en ello, es la fabricación en masa. Por tanto, yo sigo manteniendo, porque además se sabe que es así, que tanto los visores Pico como los visores Quest se están vendiendo a pérdidas, ¿vale? El tema de Valve, pues yo no lo sé si será verdad o no lo que se ha dicho. Parece ser que sí, pero no lo sabemos. En todo caso, cuando veamos realmente el visor como es, con todas sus características, podremos determinar si un visor con esas características realmente valdría 1.000 euros o 1.500, como se está diciendo, o tendría que valer 2.500. Tengamos en la memoria Apple Vision Pro, por ejemplo, que cuesta casi 4.000, o otros visores tipo Pimax y demás que se acercan mucho a los 2.000 o más. Y muchas de las características que se están hablando de Valve Decar no las tiene. Bueno, pues en este artículo se nos comentan varias cosas que ya he comentado yo un poco al principio, como por ejemplo el tema de que el visor pues parece ser que tendrá pues eso, una especie de ordenador en el propio visor para poder jugar juegos en 2D en formato standalone, sin necesitar tener un PC para nada. ¿Esto por qué es útil? ¿Por qué lo veo yo útil este tema? Bueno, pues es útil, lógicamente, es evidente, porque nos va a permitir jugar a muchos títulos en pantalla gigante de forma muy natural, sin tener que depender de otro ordenador ni de otro sistema. Pues ya esto nos da una utilidad bastante importante de este tema. Lógicamente, además, al estar la plataforma Steam íntimamente ligada a SteamOS, pues lógicamente el rendimiento, todo lo que va a dar, van a dar esos juegos en ese formato standalone, pues va a ser el máximo. Por tanto, yo lo veo una gran, siempre y cuando no nos afecte a nivel de peso excesivamente, me parece un gran aporte. ¿Esto se llegará al tema de la PSVR? ¿Podemos jugar en standalone en PSVR? Yo creo que no. Yo creo que al menos no a los juegos más potentes tipo Half-Life Alyx, etcétera, etcétera, sino que a los juegos más potentes igual nos sorprendemos, pero yo intuiría que habría que conectarlo a un PC, ya sea Wi-Fi o cable, o conectarlo a esas Valve Fremont que vendrían acompañando a las Valve Decar. Bien, por tanto, pues esto hay que tenerlo claro. Parece ser que el visor, esto también parece bastante claro, será más potente incluso que lo que pudiera ser en su momento Quest 4 cuando salga en 2026. Parece ser, pero habrá que verlo cuando salga. Por otro lado, hablando con un ex empleado de Valve, le ha comentado a los chicos de Mixed News una serie de conclusiones sobre lo que espera Valve del lanzamiento de Valve Decar. Concretamente se llama Chet Falisek, el trabajador en cuestión. Parece ser que Valve sabe perfectamente qué producto va a vender, cómo lo va a vender y lo que puede esperar
en cuanto a ventas de su producto, y realmente no le preocupa vender más o vender menos, como ya ocurrió con Valve Index. Ellos sacaron sus novedades, su visor, y no les preocupó mucho si se vendía mucho o no, y saben perfectamente que es un visor más bien para entusiastas, para los que buscan una experiencia premium, y por tanto saben que no va a vender como churros, lógicamente. Ojalá que fuera diferente, pero incluso los comentarios de la propia comunidad nuestra, pues estamos viendo como muchos usuarios, por cuestiones monetarias o las que sean totalmente legítimas, pues no se lo van a comprar. Por otro lado, ellos no van a tener la tendencia, lo hemos dicho antes, de competir con nadie. Ellos no van para competir ni con Sony PSVR 2, ni con Quest, ni con Pico, ni con nadie. Ellos van a sacar su tecnología para los usuarios de PSVR, como siempre han hecho, porque Steam siempre ha liderado lo que es el mundo del PC y de la PSVR, y eso es lo que ellos van a sacar, pero no van a mirar en ningún momento, ni van a hacer ningún tipo de acción para competir con otras plataformas. Al contrario, lo que quiere es, como siempre ocurre en los PCs, es que la plataforma sea lo más abierta posible, y esto puede incluir, como hemos especulado antes, que en un momento dado pudieran jugarse juegos de Quest o de Pico en nuestros visores Valve Decar, con las calidades lógicamente que tienen o que van a tener las Valve Decar. Por otro lado, le va a importar mucho más que el hecho de vender mucho o poco, les va a importar mucho más la opinión de los usuarios cuando el visor salga, y también la opinión de los usuarios cuando pase un tiempo y el visor ya haya tenido recorrido, ¿no? Que ya hayamos jugado muchos títulos con el visor, que etcétera, etcétera. Entonces ahí es eso son las conclusiones que a ellos les va a interesar. Y parece ser que el visor se aporta que podría incluir un sistema de traqueo nuevo, totalmente nuevo, preciso al milímetro, lo cual sería muy bueno, lógicamente, pues para que el posicionamiento dentro de la VR fuera mucho más exacto y mucho más preciso. Parece que esto lo podría incluir esta Valve Decar con una serie de infrarrojos y demás, pero bueno, tampoco se especifica mucho en este artículo, ¿vale? Y después el otra punta de lanza, que lo he comentado yo en varias ocasiones, de Valve Decar, según este artículo, y yo también lo veo así, será SteamOS, es decir, el sistema operativo que llevan trabajando los chicos de Valve, pues para generar esa compatibilidad total con OpenXR, esa compatibilidad con lo que es Android, con aplicaciones 2D de Android, también con aplicaciones de VR de Android, siempre y cuando sean trasladadas de forma oficial o no oficial a esos visores Valve Decar, pero va a ser el visor en cierta manera con más compatibilidad con todos los sistemas disponibles, y dando a lo que es el sentido multiplataforma de la VR su máximo sentido, en cierta manera, ¿no? ¿Quiere esto decir que los juegos tipo Half-Life 3, si finalmente sale, si tuviera VR, que tampoco lo sabemos, o el Half-Life nuevo que tenga VR, lo que sea, se podrá jugar en otras plataformas? Pues no lo sabemos, no sería propio de Valve, pero no se sabe, Valve siempre nos puede dar la sorpresa. En todo caso, yo apostaría más porque los juegos que saque Valve junto con el lanzamiento de Valve Decar sean propios de PC, y además serán probablemente tan potentes que será difícil que se puedan ejecutar en un visor standalone tipo Quest y demás. Bueno, pues toda esta información es la que os he querido dar en el día de hoy sobre las Valve Decar. He querido hablar lo más claro posible para evitar especulaciones y demás. Efectivamente, ya terminando, Valve Decar es un visor para entusiastas de la VR, para entusiastas más concretamente de la PSVR. Es un visor que nos va a dar a un precio muy contenido unas calidades muy importantes a los usuarios de PSVR. En ningún caso es un visor tipo Quest, ni va a competir con visores tipo Quest. Va a ser una vía diferente que puede o no darnos muchas alegrías al mundo de la PSVR. Yo, por ejemplo, no me importa decirlo, aunque tengo visores Quest y demás, mi máximo donde yo juego más siempre es en PSVR. En todo caso, algún juego que otro standalone juego, pero generalmente yo suelo jugar PSVR. Por tanto, por eso a mí me hace tanta ilusión que salgan estas Valve Decar, porque sería un visor moderno, con grandes calidades, con un precio contenido, y que, pues lógicamente, se centraría en la PSVR. ¿Qué es lo ideal? Si me preguntáis, lógicamente, si yo estuviera que decir lo ideal, diría pues tener un visor Quest y tener un visor Valve Decar, y tenéis lo mejor de los dos mundos. Lógicamente esto es un poco
utópico para muchos usuarios. Yo es lo que pretendo, realmente. No creáis porque soy, como a veces ha dicho por ahí, que yo soy rico y demás, en absoluto. Con mi esfuerzo, con mi trabajo, etcétera, pues mi idea es, pues si finalmente las Quest 4 salieran el año que viene, si Dios quiere, pues comprarlas y para tener todo lo bueno del standalone de Quest, etcétera. Y las Valve Deckard pues finalmente salen y se confirma todo lo que se ha dicho, pues también me las pillaré para tener lo mejor en PSVR, porque yo creo que nadie se va a engañar ni le va a resultar extraño. Soy entusiasta de la VR y más en concreto de la PSVR, pero me gusta disfrutarlo todo, por eso también compraría las Quest 4 para disfrutar aquellos títulos que salieran solo en exclusiva para visores Quest. Bueno, pues nada más, Reverquest maníacos, no me enrollo más. Espero que este vídeo os haya sido aclaratorio de todo este mare magnum de información que está llegando sobre Valve Deckard, sobre cuál es la intencionalidad real de Valve y la intencionalidad real del propio visor. Y bueno, pues como siempre, en la zona de comentarios podéis comentar lo que queráis, debatir, etcétera, etcétera, que estaré encantado de hacerlo con vosotros, también en Telegram. Y bueno, pues como siempre, nos vemos pronto en más vídeos aquí en Reverquest VR. Que paséis muy buen día. ¡Vámonos!